mensaje que lo hemos titulado de una manera igualmente especial. Dice: plantados para dar frutos. Cuando se habla de plantar árboles, materas, en la cual podamos ver esa plantación, también el Señor dice que nosotros como hijos de Dios somos plantados para dar frutos. Usted y yo estamos plantados. ¿Qué diferencia hay en estas flores? Pues las vemos muy bonitas, con jarrón y todo. Pero ¿qué está en estas flores? ¿Qué está en estas flores? No solamente son artificiales, sino que están muertas. Pero si me traen una materita cuando sea pequeña de la media de él, vamos a ver la diferencia. Dios no le interesa la belleza de afuera. Dios le interesa la belleza que hay dentro. Pero esto ni tiene adentro ni tiene afuera solamente. Solamente es una apariencia de que esto está bonito. Y así muchas veces nosotros andamos solamente mostrando lo de afuera, pero no mostramos lo que está dentro. ¿Qué diferencia hay en esto? En una materia que está sobre la tierra. ¿Qué es lo que se sustenta en esa planta? ¿Qué es lo que la sostiene esa planta? La tierra. Usted y yo estamos sujetos a la tierra. Usted y yo vivimos no porque nosotros tenemos que vivir, sino porque Dios nos da la vida. Porque Dios nos da el privilegio de cada día darle gracias a Dios. Y por eso estas plantas van a estar en un estado de muerte. Mas la que tiene tierra, ella tiene vida. Si es tan amable alguien que me traiga una baterita de ella atrás, una pequeña, para terminar el ejercicio. ¿Quién tiene una gaseosa por ahí? O un frasco. Es un frasco. Eso, ya la traigo. Le traigo la más pequeña. Bueno, qué bendición. Bueno, gloria a Dios. Ahí así. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a mi hermana trayendo este frasco? ¿Lo que está afuera? No. ¿Lo que está en la tapa? No. ¿Lo que está en la etiqueta? No. Porque aquí también hay una etiqueta. ¿Lo que está adentro? A Dios no le interesa lo que está por fuera de usted y de mí. A Él le interesa lo que está acá adentro de nosotros. Entonces el propósito de yo comprar este envase con este líquido, a mí me interesa lo que está adentro. Pero lo que está afuera, ya este frasco ya no tengo que tener cuidado. De pronto lo puedo botar, de pronto lo puedo tirar, de pronto alguien lo recoge para reciclaje. Pero hasta ahí llega. Pero la bendición es la que está dentro. Supongamos que esa materia que trajo la pastora es la que está un racimo de plátano aquí. ¿Qué pasa con el racimo de plátano? El racimo de plátano se va levantando porque lo sostiene la tierra, porque lo alimenta la tierra, porque lo sustenta la tierra. Pero que necesariamente muchas veces nos ponemos tal vez en un estado de que nos vamos a secar porque no llueve. O tal vez viene una tormenta y esa tormenta hace que se caiga esa planta de plátano. Pero cuando se caiga ella y ya esté con su racimo, de debajo vienen haciendo otros hijuelos. Y así también es la iglesia. La iglesia es una bendición por causa de que ustedes están aquí. Porque ustedes van a ser regados con la palabra del Señor, implantados con una raíz en la cual no los deje a ustedes que se caigan. Entonces la palabra del Señor hoy la vamos a estudiar.
plantados para dar frutos. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo 92, 12 y 13, para darle inicio. Entonces podemos ver aquí una cosa muerta y una cosa viva, ¿cierto? Así es muchas personas cuando no tienen al Espíritu Santo. Solamente son superficiales. Y así es cuando tenemos al Espíritu Santo. Porque le habla Dios a las plantas y le habla Dios a los animales. Y todo esto tiene vida, y por eso la palabra del Salmo 150, ¿qué dice? Que todo lo que respire, alabe a Jehová. Denle un aplauso a Dios y alabe al Señor. Vamos a dar curso a la palabra 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Ustedes en los atrios de nuestro Señor florecerán. Ustedes en los atrios del Señor van a dar fruto. Ustedes en los atrios del Señor, su vida va a ser cambiada, va a ser transformada, va a ser renovada, va a ser liberada en el nombre de Jesús. Y por eso es la necesidad de congregarnos. Y por eso es la necesidad de que la palabra de Dios llegue cada semana o aún cada día. Porque de eso se trata. Que nosotros, ojalá, entre más nos alimentemos, más bendición el Señor nos da. Déjelo ahí. Entonces a mi hermana no le interesa lo de afuera, ¿cierto? Le interesa lo de adentro. Y ahora que se la tengo acá, ¿cómo va a ser? Ahora se la paso. Entonces entender esto, que la bendición de Dios está de esa manera. Tenemos este vaso de vidrio. Quitémosle el vidrio y pongámosle que sea de barro. Este vaso siempre hay que mantenerlo vacío, ¿cierto? Este no se lo puede mantener lleno por harto tiempo, porque le salen hongos y se daña. Entonces este vaso va a tener que ser ¿qué? Limpio y guardado. Pero cuando yo necesito tomarme esta aromática me demanda tiempo, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con esta aromática? Primeramente, hervir el agua y después le echa la aromática y después ya le echa el azúcar, ¿cierto? Y entonces me demanda tiempo. Usted y yo le demandamos tiempo a Dios. Nosotros somos un proceso de Dios. Y si es café, más todavía, más proceso. Porque el café tiene un proceso. Primeramente una pepita, después una chapola, después de una chapola un trasplante, después de ese trasplante un crecimiento, después de ese crecimiento viene un fruto en la cual hay que cosechar. Después de esa cosecha hay un trabajo que hacer en la cual le pasan por la zaranda. Y después de eso va, la lavan, esa pepa, va y después la secan, va después la tuestan, va después la muelen y va después una etiqueta en la cual queda bonita. Pero lo más bonito no es lo de afuera, lo más rico es lo de adentro. Así es el proceso de nosotros. Y muchas veces queremos que cambien las personas de la noche a la mañana. Y no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Tenemos que pasar un proceso. Y por eso dicen plantados para dar fruto. Entonces este vaso me demanda a mí tiempo para preparar la aromática, tiempo para tomarme el café. Pero después de que ya está preparado esa cucharita de café, que viene con un proceso largo, pero ya me lo puedo tomar y me da la satisfacción de que ese café es algo en la cual lo voy a disfrutar. Así también Dios, después de que ya el producto
está terminado, el Señor disfruta de darte al Espíritu Santo. El Señor disfruta de usarte en oración. El Señor disfruta de que tú estés predicando a las naciones. El Señor disfruta que tú estés haciendo liberaciones ahora en tu pueblo. Y por ende el Señor nos dice que somos plantados para dar fruto. Sigue este mensaje entonces. Podemos ver un ejemplo en la cual habla del cedro. El cedro es uno de los árboles más esforzados, más valientes y más fuertes. Tres cosas, dígale que está a su lado: esforzados, valientes y fuertes. ¿Por qué esforzados? Mire el árbol de cedro. ¿Por qué le llamamos esforzado? Porque ellos se mantienen buscando las profundidades de la tierra hasta encontrar el agua con sus raíces. Entonces, él es esforzado porque el mismo árbol primeramente crece hacia abajo y después sale hacia arriba. Nosotros primeramente tenemos que estar conscientes que estamos sobre la tierra. Estamos sobre la tierra, ¿ven? Pero aquí en la tierra muchas cosas pueden pasar que no te pueden dejar crecer. Por eso en esas avenidas, cuando siembran árboles, les ponen una cobija alrededor y unos palos para que los animales no los dañen o las personas no los dañen, ¿cierto? Entonces el Señor me está diciendo en este mensaje que lo que le interesa al Señor es lo que está dentro de este envase. Lo que le interesa al Señor es que estemos plantados sobre la tierra y que tengamos en cuenta que la tierra es el estrado de los pies del Señor y que el cielo es donde cuenta su gloria. Esto es una gran enseñanza que me ha dado el Señor y por eso me habla del cedro. Entonces, esforzados. ¿Por qué el cedro es esforzado? Porque ellos se mantienen buscando las profundidades de la tierra hasta encontrar el agua para con sus raíces. ¿Por qué es valiente? Porque la fortaleza de su tronco sirve para sostener sus ramas y alimentar lo dócil de su belleza. Te digo que el árbol de cedro crece más de 40 metros. Te digo que el tronco es bastante robusto o grueso y longevo. ¿Qué es longevo? Quiere decir que aguanta muchos años hasta que no lo corten. Quiere decir que es un material en la cual hicieron el templo de Jerusalén cuando estaba Salomón. Lo utilizaron para hacer incienso, porque ellos botan como una piña de unas pepas, y esas pepas tienen un olor fragante, y ese olor fragante es donde hacen el incienso. Entonces mira el valor que tiene ese árbol, y usted y yo somos plantados como cedros, para que no solamente vivamos superficialmente, sino que aún nosotros, dentro de nuestro conocimiento, escarbemos más la palabra y entendamos que el Señor todos los días nos puede bendecir. Y no solamente nos puede bendecir, sino nos puede salvar por medio de su palabra. Entonces las palabras en las cuales el Señor me da es que lo superficial se queda así. Estas flores más allá adelante se van a volver viejas y feas, porque el polvo se las va a consumir. Pero esta, con la ayuda de Dios, va a dar fruto. Y esas flores tan pequeñas, pero aún así, siendo tan pequeñas, después ella empezará a botar por los lados y se va a ver bonita. Así también usted y yo nos vamos a volver bonitos delante de los ojos del Señor. Usted y yo nos vamos a
porque la fortaleza de su tronco sirve para sostener sus ramas y alimentar lo dócil de su belleza. Y fuertes, porque pueden soportar toda clase de viento o tempestad. O sea, el cedro puede soportar las más grandes y fuertes tempestades, que él va a quedar parado. De pronto el viento lo humilla a quebrarlo, pero de allí del suelo vuelve y se levanta. Así usted y yo, cuando estemos con los problemas encima, cuando el enemigo nos quiera poner en el piso, pero de allá el Señor nos levanta, como al cedro, así nos levanta. El cedro es un ejemplo de que usted y yo podemos levantarnos aún estando caídos, pero no quebrados. Porque eso es lo que tiene el cedro, que puede doblegar todo el árbol, pero sus raíces, como están tan profundas, ni siquiera se mosquean para quebrarse. Entonces, así usted y yo, por más problemas que tengamos, por más dificultades que tengamos, dile al que está a su lado, tenemos que ser como los cedros. Estamos plantados, dígale, para dar fruto. La bendición del Señor continúa. La Biblia me habla del cedro del Líbano, que es un símbolo de fuerza y longevidad. También me habla de la majestad y de la realeza. O sea que es un árbol muy especial. Es donde el Señor me habla de una manera especial a través de este cedro. Se menciona con frecuencia para describir la grandeza y la prosperidad, y se utiliza para construir edificios importantes como el templo de Salomón en Jerusalén. Salmo 104, 16. Entramos en la materia. Mire, yo primeramente había puesto la agenda de las oraciones, pero arrancamos. Ahorita oramos por todas estas oraciones. Amén. Porque el Señor quiere aprovechar este tiempo para que usted y yo podamos no solamente aprender, sino reconocer algo. 104, 16. Dice la palabra del Señor. 104, 16. Ahí está. Se llenan de savia los árboles de Jehová y los cedros del Líbano, que él plantó. Estamos hablando del cedro del Líbano. Mantienen en esa ciudad del Líbano, que muchas veces la pasan por la televisión. Mantienen por allá en Turquía. Ese es como el lugar donde ellos se sostienen, a los 2000 metros de altura. O sea, como tienen su temperatura, podemos ver cedros en diferentes partes, pero no como allá. Allá serán como esos cedros del Líbano. Dice, ¿y cómo será que lo recomienda el Señor? Que ellos no envejecen, ellos mantienen verdes todo el tiempo. ¿Se ha dado cuenta en el Salmo capítulo 1, de Salmo del 1 al 3, que dice que somos árboles plantados junto a corrientes de agua? O sea que cuando no tenga un río alrededor, ni cerca del mar, él se profundiza hasta alcanzar el agua. Esas corrientes de abajo es la que le interesa al ser. Y por eso él es como algo eterno. Le cortan para hacer materiales, pero no le pueden arrancar toda la raíz. Mejor dicho, para arrancarle la raíz a un cedro, tendrán que hacer un hueco muy profundo para poderle sacar, porque tiene que llegar hasta el agua, porque eso es lo que hace el cedro, llega hasta el agua. Éxodo 25, 15. Se utilizan estas piezas de cedro en el arca del Señor. Dice Éxodo 25, 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de él,
Estamos hablando de que el arca del Señor fue hecha de puro cedro. Y aún habla de las varas. ¿Y qué son esas varas? Ellas se mantienen, como decía algo en este cajón, le hacían 4 anillos aquí abajo. Y por aquí le mandaban la vara, y por acá la otra vara, y lo cargaban de acá adelante unos y de acá atrás otros. Y era como una anda en la cual hicieron con 2 querubines. Pero aquí nos habla de esos árboles, en la cual dan savia a los árboles, de que Jehová, dice, los hace que se nombren cedros de Líbano que él plantó. Y en el Éxodo 25:15 dice: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ahí. Cuando usted está sobre la casa de Dios, el Señor le va a dar las herramientas para que usted no se preocupe de las cosas que puedan venir. El arca era eso. Cuando la transportaban, el arca era algo reverente, era algo en la cual llevaban la presencia de Dios. Aun cuando en ese tiempo podían ver al Espíritu Santo en el tabernáculo, pero ahora nosotros lo podemos sentir al Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sigue diciendo, estas varas eran como soportes que ayudan a sostener el arca para transportarla. En el Salmo 1, del 1 al 3, quiero que me lo lea mi hermanita Gladys, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice hoy así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Siga. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí, gloria a Dios. Amén. Vamos a discernir esto, vamos a desmenuzar esto. Cuando dice David, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo, que no anduvo en consejo de malos. A nuestro Señor Jesucristo, que no se sentó en mesa de escarnecedores o en silla de escarnecedores antes de ir a la cruz. Y eso nos tiene que dar una buena enseñanza a este pasaje. Miren lo que dice, que David no buscó el ocultismo, que David no buscó la adivinación, que David no buscó la brujería, que David no buscó la santería, que David no buscó la hechicería, que David no buscó los agoreros. David estaba semejando esta palabra, y por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué hacen los malos? Chismean. ¿Qué hacen los malos? Mienten. ¿Qué hacen los malos? Lo desubican de la iglesia. ¿Qué hacen los malos? Lo hacen desanimar a usted. ¿Qué hacen los malos? Le dañan su reputación. ¿Qué más hacen los malos? Le dañan. Se burlan. Y entonces él dice: los pecadores y escarnecedores. Entonces el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algo que le encargó a Josué,
¿Y qué fue lo que le encargó? Que no se olvide del libro de la ley. Usted no se olvide del libro de la ley. No se olvide de la palabra de Dios. En cuanto pueda, cójala y léala y dígale: Señor, dame el entendimiento. Señor, dame el discernimiento. Señor, alúmbrame a través de tu palabra. Y por eso es que vienen todas las cosas con la bendición del Señor. Yo no te quiero predicar para prosperidad, yo te quiero predicar para salvación de tu alma. Yo quiero predicarte también para que tú y tu casa sean salvos, para que tú lleves el mensaje, como dice acá, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. David siempre tuvo a Jehová de los ejércitos como su proveedor. ¿Por qué? Por ende dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y muchas veces la tomamos esta palabra como que el Señor va a venir a llenar los tarros solamente. El Señor no solamente va a venir a poner en los tarros el alimento. Si tú oras, esos tarros mantendrán llenos, aun cuando no tengas plata. Si tú oras, en tu casa no va a faltar el alimento. Si tú oras, en tu casa no va a haber escasez. Si tú oras, tu vida estará en acción de gracias y con salvación eterna. Si tú oras y le pides al Señor que te dé el poder de perdonar, Dios te hará uno de ellos en el cielo. Así como le dijo a aquel hombre en la cruz, que le dijo: y estarás conmigo. Entonces el Señor aquí me muestra sobre David. David siempre lo tuvo a Jehová de los ejércitos como su proveedor. Y por ende dice Jehová Jireh. Mire, ¿qué dice aquí? Jehová Jireh. ¿Qué dice aquí? Proveedor. Es un ejemplo. Y aquí tenemos nombres de Jehová. Todos son de Dios. Dice Elohim, creador. ¿Qué dice aquí? Shalom, Dios de paz. Aquí atrás hay Jehová, sanador. Tiene tantos nombres que todos tienen un significado y que todos tienen un propósito. Jehová Adonai, y ahí el que gobierna, el dueño de todo. Entonces entendemos que estos letreros los vamos a sacar. Y que desde ahora estamos haciendo un ensayo y quiero darle la gloria a Dios por la vida de mi hermano Jefferson. Que miren allá en las pantallas, porque vamos a tener en vivos también. Nuestras reuniones van a estar también sobre las redes sociales. No queremos volvernos famosos nosotros, queremos que Dios sea el exaltado. Aún recibiendo de ustedes y aún recibiendo a los que se conecten. ¿Por qué? Porque a Él es toda la gloria, porque a Él es toda la honra, porque a Él es toda la exaltación. Nadie más podríamos exaltar sino a Él. Dice el 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. David no pidió ninguna cosa, sino que el Señor no le quita su Santo Espíritu. Lo que más anhelaba él era su Espíritu. Podrían venir muchas personas en medio de la batalla, pero él sabía que Jehová haría que se gane la batalla. En tus dificultades dirás: yo no puedo, pero Jehová peleará por ti. Jehová peleará tus batallas más difíciles. Acuérdate, las más difíciles, el Señor las va a ayudar a que tú recibas esa victoria en el nombre de Jesús. Lo he podido ver, porque no ha sido fácil cuando el Señor me plantó en la iglesia. No ha sido fácil, mis hermanos. Ha sido duro y difícil. He sido objeto tal vez de burla para algunos.
algo otros de pronto de calumnia, algo otros de desprecio, algo otros tal vez, no te digo más porque de pronto dirá, se escandaliza, pero yo te digo algo, que donde el Señor lo planta, el Señor le hace que dé fruto. En la iglesia que tú estás vas a dar fruto. En la iglesia que tú estás hoy buscando te va a dar fruto. Porque no es la iglesia, es la palabra de Dios en la cual hoy Él la está presentando como viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Y que penetra, dice, hasta partir el alma. De pronto no te va a gustar alguna palabra, porque dirás, el pastor me está poniendo este dicho esto. No, es la palabra que nos habla. Amén. ¿Cuántos son árboles plantados junto a corrientes de agua? Ahí podemos ver que el Creador dará frutos en el nombre de Jesús. Para nosotros es difícil muchas veces ver el fruto y tal vez parece ser que fuera como natural, pero es Dios trabajando en los frutos. Una planta que usted la ve ahí, si usted no la limpia, si usted no la cuida, esa planta se perderá o se caerá, y hasta ahí llegó esa planta. Pero veo que una planta de plátano solamente da un racimito, pero mientras lo están cortando, por debajo vienen 2 o 3 hijuelos. Más Dios así lo hace para nosotros. Hoy tal vez estés cortando una relación que tenías con el mundo, pero que hoy el Señor está sembrando en ti una palabra para que esa relación con Dios te dé el resultado y también lo que tú le pediste en oración. ¿Amén o no? Amén. Mira el resultado que Dios nos da a través del libro de Joel. Joel 2:22. Joel 2:22. Dice la palabra de Dios: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y en el desierto no hay nada, pero acá dice: los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Que aún lo que no hay en el desierto, que aún lo poco que hay en el desierto, que aún lo poquito que podemos encontrar en el desierto, Dios hará que reverdezca y dé fruto. Usted y yo podemos estar en el desierto, podemos estar en la mala, podemos estar en la inmunda, pero el Señor dice que nuestras raíces están en el Señor. Nuestras raíces están en su palabra. Nuestras raíces están sujetando a lo profundo de lo cual está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no vas a dejar que tropieces ni caigas. El Espíritu Santo va a hacer una liberación en tu vida. El Espíritu Santo va a hacer que tú no camines por caminar, sino que camines con propósito, porque eres el camino, la verdad y la vida. Y dale un aplauso, porque Él es el que te guiará en tus pasos. El Espíritu Santo no dejará que tropieces ni en piedra ni en resbaladero. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16. Entonces, si en el desierto reverdecen los árboles, ¿te acuerdas de un mensaje que yo di aquí a algunos que vienen al ayuno? En la cual hablaba de un brote de agua que salía en la puerta del templo. Y después dice que esa poquita agua empieza a correr por el lado derecho del templo, hacia el oriente. Y ese poquito de agua empieza a hacerse un chorrito más adelante, y después empieza a ser como un cañito pequeño que podías pasarlo y el agua te daba hasta los tobillos, que más abajo se volvía más grandecito y que se hacía que
que te lleguen a las rodillas. Y más adelante, que ya te llegaba el agua hasta los lomos. Y que más adelante ya no podías pasarlo caminando, sino que tenías que nadar. Pero lo importante de esta agua que sale del templo es que en el camino que va recorriendo el río, ya no puedes caminarlo y pasártelo solo, sino que tienes que nadar. O sea, que tienes que esforzarte, que tienes que ser valiente y que tienes que tener la fe para decir: Señor, ayúdame a pasar al otro lado. Y ya ha puesto el agua en la cual llega a desembocar, dice que llega esa agua a desembocar en el mar muerto. ¿Y qué había en el mar muerto? Todo estaba muerto, pura sal nomás. Y en ese mar muerto no había ni peces, ni algas, nada, todo estaba muerto. Pero estas aguas eran saladas y esa sal era contaminante. Y eso prácticamente era como veneno tomarse un poco de agua de esas. Pero esa agua que sale del templo, ese poquito de agua que se convierte en chorro, que después te da los tobillos, que después te da la rodilla, que después te da sobre los lomos, que después lo pasas nadando, empieza a dar fruto por sus alrededores, a la derecha y a la izquierda, árboles frutales. Y no era que no se daba nada, era que Dios a través de esa agua estaba poniendo frutos y plantando árboles para que haya fruto de los árboles, aún en medio del desierto, aún en medio de lo que no había nada. Esa agua era amarga, pero el agua que salió del templo, esa agua le cambió su sabor. Esa agua le cambió su estado de muerte a vida. Así es Dios. Muchas veces nosotros vivimos amargados, rabiosos, peleando con todo el mundo. Pero Dios te da de su agua, te da de su palabra, y tú ya no eres el que va a pelear. Tú eres el que solamente le da la gloria a Dios, porque el enemigo, la lengua se le va a trabar para decirte algo. El enemigo se va a morder los labios antes de insultarte. El enemigo no va a poder decirte una mala palabra, porque antes el Señor lo dejará mudo. Amén o no amén. Den un aplauso. ¿Cuál es algo artificial y cuál algo que da vida? Podemos ver lo del vaso que me toma tiempo para poder hacer mi café. Y así mismo Dios se disfruta cuando tú recibes la palabra. Se disfruta cuando tú la guardas tu palabra. Se disfruta Él cuando tú la obedeces esa palabra. Quiero darle gracias a Dios por eso, porque es por algo que el Señor ha puesto en mi vida. Entonces podemos ver aquí árboles, podemos ver palmeras que nos nombran en el Salmo 92. Podemos ver el progreso espiritual. Podemos ver a Israel como una vid. Podemos ver a los justos, cual también se levantan en medio de la congregación. Podemos ver la casa de Dios plantada en un lugar en el cual Dios permitió que la plantaran. Gracias a Dios, Dios la plantó aquí en Samaná, en la casa de mi hermana Edita. Quiero que le den un aplauso a ella. Por abrir el corazón para Dios, no tener las puertas de atrás para ver. Y eso trae llanto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay lugares que nos ha tocado llegar, en la cual no le hemos pasado muy bien, pero aún esperando en el Señor, hemos podido ver la gloria de Dios. Amén. Y aun cuando mal, a veces nos toca sufrir, pero también después viene el gozo, después del sufrimiento. Amén. Entonces no es fácil llegar a una iglesia, no es fácil pararse acá y predicar, en la cual tú no sabes tal vez lo que está por dentro de nosotros, pero aún así, venciendo todos esos obstáculos, tenemos que dar el mensaje que el Señor da para que lo demos. Entonces, dentro de nosotros a veces hay abatimiento, dolor,
Dios, en el nombre de Jesús, Él dice que cambia la tristeza en gozo. Y por eso continuamos. Nos decía entonces 2 de Corintios 2:14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, mira aquí esto tan hermoso, el último pedacito. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque Él es el sabio, Él es el inteligente. Nosotros solamente somos vasijas. Nosotros solamente somos un vaso vacío, pero Él lo llena con su favor y su poder. Y que el poder no es para abusar, el poder es para perdonar. Cuando Él dice, recibiréis poder, muchos dirán, no, bueno, ya recibí el poder, ahora sí puedo hacer que estas lagartijas se conviertan en cocodrilos. No, así no es el reino. ¿Se acuerdan un día que hice un servicio del Espíritu Santo, en la cual aquí se midieron, hermanos, medidas aquí rayaban lápiz cuando empezamos el servicio? Y cuando terminamos el servicio, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Crecieron 1, 2 centímetros algunos y otros hasta 3 centímetros. ¿Quién quiere crecer? Póngase la pared. Pero no es el pastor, es Dios mostrando su gloria. Es Dios mostrando que aún en medio de la congregación Él está aquí. Y que aún desde aquí, la oración que usted haga está haciendo eco en su casa, está haciendo eco en sus hijos, está haciendo eco en su trabajo, está haciendo eco en todo lo que está a su alrededor. Sigue diciendo este mensaje en el 14. Entonces nosotros de este pasaje no somos huérfanos, somos grato olor de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Usted y yo no estamos solos. Usted y yo tenemos a alguien que pelea por nosotros. Usted y yo tenemos un defensor. Usted y yo tenemos un proveedor. Usted y yo tenemos un sanador. Y aún tenemos un maestro que nos enseña. Cada vez que abrimos la Biblia nos enseña. Entonces mire lo que veo yo en este pasaje, en la cual el Señor nos da fruto espiritual, nos da longevidad, nos habla de la vejez, pero también nos habla de lo impresionante que es Dios para hacer milagros, la justicia de Dios y también el fundamento espiritual. El 15, mi hermana Carmen Emilia. Preciosa palabra dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. ¿Cómo así? Es grato olor a los que se salvan y los que se pierden. El Señor, tanto como a los unos como a los otros, nos quiere por igual. A los que conocen y a los que no conocen. A los que están muertos y a los que están vivos. Porque Él es grato olor. ¿Se acuerdan del árbol de cedro que bota como una piña? Que ese olor es bien hermoso. En el olor de ese es donde hacen el incienso. Y ese olor da un olor grato. Y por ende dice acá: porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces son olor grato, ¿cierto? El 16 dice: a esto ciertamente el olor de muerte para muerte, en aquellos el olor de vida para vida.
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces son olores de muerte para muerte, pero también habla porque después de la muerte hay juicio. Y cuando usted y yo conozcamos o no conozcamos, morimos, tenemos juicio. Y ese juicio será por el Señor. Y entonces Él notará de nosotros, ¿somos superficiales o somos comida? Y aun cuando esta planta por ratos se puede poner un poco marchita, se quiere morir porque no le han echado agüita. Pero si alguien le echa agua, la vuelve a levantar. Así es usted. Usted puede estar perdido, pero el Señor, una palabra suya bastará para sanar. Una palabra suya bastará para salvar. Una palabra suya será suficiente para que nosotros sigamos vivos. Vamos cerrando la bendición. Dice: son olores de muerte para muerte, porque después de la muerte hay juicio. 16. ¿Alguien que lo lea? Hermana Natalia. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para ellos ¿Se acuerdan de Lázaro? Que estaba 4 días y ya de día. Es el olor de muerte. Para los que pensaban que no se iba a levantar. Pero para los que estaban creyéndole, era olor de vida. Era mostrando Dios la gloria sobre el muerto. Porque aún podemos estar muertos, pero si tenemos a Cristo tenemos vida. Porque si tenemos a Cristo tenemos vida en el nombre de Jesús. David expresa en el Salmo 27:10 y dice: que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces puedes ver muerte, pero también vida para los hijos. ¿Por qué? Porque usted y yo no quedamos solos, quedamos con nuestro Padre de responsable. Él dice así en el Salmo, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, ¿quién se hace cargo de nosotros? Él va a hacer por nosotros las veces de papá y de mamá. Yo perdí a mi padre y a mi madre, pero ¿a quién puedo ir cuando me pasa algo? Yo me encierro aquí, o me encierro en el ingenio por un momento, y allí le lloro al Señor. Y esa semana fue algo también la cual causó llanto, por causa de que muchas veces menospreciamos la bendición de Dios. Tenemos un templo propio, pero miren que uno les dice y los invita al servicio allá, y cualquier cosa se pone como para que no vayan. Pero si tú amas las cosas de Dios, y eso es lo que ha dado como proyecto Dios, tenemos que estar apoyando la iglesia del ingenio. Es algo en la cual no tenemos que tener en poco ese lugar, porque ese lugar ha sido con esfuerzo. Ese lugar, mejor dicho, nos hemos quemado las pestañas, nos hemos lesionado, nos hemos golpeado. Muchas veces llego acá, es súper cansado, demanda mucho tiempo el mantenimiento de la iglesia allá. Aquí por donde uno puede barrer, parquear y eso, y coger payas y ahí la vuelve a pintar. Pero allá, mejor dicho, si usted no está allí al pendiente, eso se llena de monte. Y toca estar limpio y limpio y limpio. ¿Es cierto, hermano? Cuando están esos terrenos y nadie los trabaja, ¿cómo se vuelve? Monte. Y si no hay quien, mejor dicho, eso se llena de culebras y todo. Y entonces las cosas de Dios tenemos que cuidarlas. Y entonces llego allá, es como que si no tuviera dolientes. Quiero dejar. Y ellos que son del arte
gigante de allá. Y yo no me he querido meter porque me dolía la pierna y temía lesionarme porque ya el otro día me lesioné un poco. Y entonces tenía miedo de meterme. Terminamos con Habacuc 3:17. Pero cuando voy allá, yo me siento feliz, así sea que venga sucio, así sea que venga cansado, así sea lo que sea. A veces me toca lavar hasta la misma cocina, la misma loza, lavo los pisos, todo eso. Pero llego feliz a través de haber hecho algo para el Señor. ¿Qué dice la palabra en Habacuc 3:17, mi hermana Leiva? Amén. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Amén. Hasta ahí. Entonces, mira todo lo que puede estar como adversidad. Pero ¿qué viene a hacer Dios aquí? Dice, cuando la higuera no florezca, por decir algo, supongamos que esta sea la higuera, y que no florezca, y esta no va a florecer más de allí, porque está muerta, aun cuando se la vea bonita, pero está muerta. Y así el Señor nos quiere enseñar que no seamos bonitos por fuera, que seamos bonitos por dentro, que las palabras que salgan de tu boca sean agradables, no solamente a los oyentes, sino al que vive el reino. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, aun cuando no haya nada, pero esas vacas se van a procrear. Esas vacas van a tener terneros. ¿Para qué compran las vacas la gente? ¿Para qué? Para tener más crías, ¿cierto? Para sacar leche. Algunos compran animales de engorde solamente para la mesa, pero hay personas que compran para dar cría y para sostenerse de las mismas. ¿Cree que Dios puede hacer eso? Le puede dar un buen emprendimiento a través de una vaca, le puede dar una bendición aparte. Pero el problema no es que nosotros solamente busquemos la prosperidad, sino la salvación de parte de Dios. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es lo que el Señor quiere, que cada vez que estemos sobre la presencia del Señor, nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué el arrepentimiento? Para que nosotros podamos salvarnos. En el momento de que estemos allá afuera, cualquier cosa puede pasar. Pero si sales desde aquí arrepentido, déjame decirte que te vas para el cielo. Que el Señor manda una comisión de ángeles para subirte. ¿Amén o no amén? Amén. Den un aplauso a Dios. Vamos a terminar. Las características del cedro: son plantíos de Jehová para dar frutos, aunque se dobleguen, volverán a su forma natural y a su forma espiritual. Son plantíos de Jehová para fructificar y para bendecir la tierra hasta conseguir la salvación. Entonces, mira, el cedro, hasta que no consiga el agua, mejor dicho, no está salvo. Él tiene que profundizar hasta que consiga el agua, ¿cierto? Mi hermana está con sed. Y si yo le doy el frasco no le va a servir, ¿cierto? Pero lo que le importa a ella es lo que está adentro. A Dios lo que le importa de nosotros es lo que está adentro.
conseguimos esta bendición? Oseas capítulo 2, 14, es el último versículo. Las características del cedro son eso. O sea, que dentro de las características del cedro del Líbano es su humanidad en cuanto que lo tenemos, pero nunca se cree, dice, que lo importante siempre es lo que lo sostiene al árbol, o lo que lo sostiene al cedro, y son sus raíces. Cuando usted tiene clara que la palabra del Señor es nuestra salvación, usted no se va a perder, usted se va a salvar. Por eso dice que tú y tu casa serán salvos. La palabra no lo dice. ¿Qué dice Oseas 2:14, mi hermana Natalia? Pero he aquí. Sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y me la daré de su corazón. Amén. Qué bonita esa versión. La volveré a cortejar, como que si fuéramos la novia. Y de verdad, la iglesia es la novia del Señor. La iglesia es la novia del Señor. Usted es la novia del Señor. Dice que nos volverá a cortejar. Nos volverá a enamorar. Si de pronto habíamos perdido ese amor, ¿cuántos enamorados hay aquí? Todos nos vamos a enamorar de Dios. Algunos estamos enamoradísimos, pero ese amor va a perdurar. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces las características del cedro son muy claras. Sus características principales incluyen su follaje. También influye lo verde de él, porque él no se pone en un estado como de sequía. Aun cuando no llueva, él tiene agua. Él tiene agua. Cuando no llueva, tiene agua. Entonces, lo aromático del olor que tiene es como dice el Señor, que cuando nosotros oramos, esa oración sube